Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la sesión de estudio número 7 de esta serie de estudio bíblico que hemos llamado eh, Cuando los profetas alzan su voz. Vamos a comenzar de inmediato. Voy a pedirle a mi hermano, el pastor Miguel Ángel Contreras, que nos dirija en oración, por favor. Sí, pastor, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Vamos a orar. Padre amado, primero que nada, somos agradecidos, Señor, de tu amor para todos nosotros, Señor. Permite que cada uno de los participantes y cada uno de los que pueda asistir a esta grabación por las redes sociales, a través de la vida que nos da el Espíritu, aunque el Dios ha permitido que el hombre cree la tecnología para poder difundir. Nosotros sabemos que en un solo espíritu todos pertenecemos a un cuerpo, a un Dios, a una fe, a un bautismo y a una vida por gracia. Amén, así Por es. eso hoy te damos gracias, Señor, primero que nada por el privilegio de poder estar en este grupo con el Ministerio 5E, por la vida de nuestro querido amigo y pastor Carlos Aparcedo, que dirige estos estudios para edificar al cuerpo. Y también doy gracias por la vida de todos estos hermanos que participan, Gracias, que Señor. se Gracias. nutren Amén. Sí, de la Señor. vida y de la luz que ha sido puesta por el Espíritu Santo para que podamos aprender y podamos nuevamente ser edificados y reenseñados en la vida que el Hijo de Dios ha permitido que podamos tener para construir una eternidad en el amor a Él y en la fidelidad a su nombre. Te damos Amén. gracias por este tiempo, te pedimos que nos acompañes en este entendimiento y que cada uno pueda recibir la porción que le corresponde para que su amor sea multiplicado y manifestado en la gracia que nos bendice. En el nombre de Amén. Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Miguel. Bueno, por aquí se están conectando Patricia y Mónica. Y aprovecho y le doy la bienvenida a los que nos ven en la grabación a través del canal de YouTube. Bienvenidos todos. Para quienes no nos conocen, mi nombre es Carlos Aparcedo. Estoy en el estado de la Florida, en Estados Unidos, con el Ministerio 5E Internacional, que tiene actividad en varios países de Centro, Norte y Suramérica. Y nos dedicamos básicamente a discipular y a dar enseñanza sobre la palabra del Señor. Así que estamos en la sesión número 7 de esta serie que hemos llamado Cuando los profetas alzan su voz. Y durante las 6 sesiones anteriores estábamos estudiando un periodo que abarca poco más de 100 años de los reyes de Israel y de Judá, comenzando con el rey Roboam, hijo de Salomón, que originalmente era el rey sobre todo el reino unificado, pero luego precisamente en el tiempo de Roboam, el reino se dividió en dos. Y vamos a poner aquí brevemente para ir calentando, vamos a poner aquí una pequeña presentación que les traje para que nos ubiquemos un poco en el contexto de lo que estamos estudiando. Estaba viendo ahora el fin de semana una serie en Netflix que se llama Miss Jerusalén. Se trata de la historia de una familia en Jerusalén que comienza eh, como por 1910, algo así, o poco más de eso. Y entonces viene la serie contando la historia de la familia y ya están en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y me llama la atención este tipo de programas de televisión eh, porque aprendo sobre lo que fue Israel en el siglo pasado. Y cuando la serie comenzaba, mostraban que Israel estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. Y para los que les gusta un poquito la historia, el Imperio Otomano se terminó a principios del siglo pasado y lo que era gran parte de lo que era el dominio o los países o las tierras que eran parte del Imperio Otomano pasaron a ser parte del Imperio Británico, el imperio de los ingleses, que le ganaron una guerra a los otomanos, a los turcos,
Y entonces Israel, que estaba bajo el dominio de ese imperio otomano, pasó a estar bajo el dominio del imperio británico, y eso fue así hasta 1948, cuando se reconoce a Israel en las Naciones Unidas como una nación independiente y soberana. Entonces, se preguntarán ustedes tal vez por qué estoy hablando de esto, y la respuesta es muy sencilla, y es porque bueno, vamos a ver un poco aquí sobre la historia de los reyes de Israel y de Judá. El primer rey que hubo en Israel fue Saúl. Ellos antes no tenían rey, seguramente ya lo han escuchado aquí en varias oportunidades. Saúl fue escogido por Dios, pero Saúl le falló al Señor, y el Señor decidió levantar a David como rey, y luego de David le sucedió Salomón, el hijo de David, fue el rey. Y luego, una vez que Salomón muere, recibe el reino Roboam, el hijo de Salomón, y a partir del reino de Roboam, como les dije antes, el reino se divide en dos reinos, Israel y Judá, reino del norte y reino del sur. Y en el caso del reino de Judá, quienes gobiernan son solamente los descendientes de David. Aquí pueden ver que después de Salomón gobernó Roboam, después de Roboam Abías, después Asa, luego Josafat, y así sucesivamente hasta llegar a Sedecías o Sedequías, también se le conoce, que fue el último rey que fue deportado a Babilonia. Entonces hay una secuencia de 20 reyes. Estos fueron los reyes que hubo en Judá, siendo el reino dividido. A esto, por supuesto, hay que sumarle estos tres reyes del reino unificado, que son Saúl, David y Salomón. Pero luego, aquí les muestro otra secuencia de los reyes de Israel y de Judá. Fíjense que aquí está a la mano derecha, mejor dicho, comencemos aquí. El rey Saúl comenzó siendo un rey muy bueno, pero con el tiempo se convirtió en un rey malo. Cuando decimos rey malo, nos referimos a que fue un rey que le desobedeció al Señor, y por eso el Señor lo desechó. Entre tanto que David fue un rey que durante todo el periodo de su gobierno, a pesar de que pecó, que cometió fallas a los ojos de Dios, fue considerado un rey bueno. Y Salomón cometió errores muy serios, pero sin embargo se considera un rey que la mayoría del tiempo en el que estuvo reinando fue un rey bueno. Como les dije, después de que muere Salomón, toma el poder Roboam, el hijo de Salomón, pero en ese tiempo el reino se divide en dos, y son dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel, y en Israel comienza a gobernar Jeroboam primero, entre tanto que está gobernando Roboam en Judá, y allí pueden ver la secuencia de que se considera que todos los 20 reyes que hubo en Israel como reino dividido se consideran malos. Bueno, yo diría que algunos ni siquiera, yo creo que la palabra malo les queda pequeñísima, como por ejemplo Acab, que fue un rey terrible. Bueno, Jeroboam también, Jeroboam segundo fue peor. Bueno, ahorita vamos a hablar de esas cosas malas que hicieron ellos hasta donde lo hemos visto hasta ahora. Y en el caso de Judá, podemos ver que Roboam fue un rey que primero fue bueno, después se hizo malo. De igual manera Asa, de igual manera Joás, Amasías fue un rey mayormente bueno. Pero hay un rey que se considera, después de David, el mejor, absolutamente el mejor de todos, que es el rey Josías. Todavía no hemos llegado hasta ese reino. Eso lo vamos a ver en una próxima serie, que Josías hizo muchas cosas, muchísimas cosas buenas en el reino. Pero a mí me gustaría que algunos de ustedes me comentaran, cuando decimos que un rey es malo, de lo que recuerdan que hemos visto acá,
Cuando se dice que el rey es malo, ¿por qué se dice que es malo? ¿Qué es eso tan malo que hizo? A ver quién me La, quiere. la idolatría es lo malo. Indudablemente el peor pecado. Muy bien, aquí está diciendo Andrea que se prostituyeron a otros dioses. Básicamente lo mismo que está diciendo César. La idolatría, porque fueron reyes que Dios los puso allí. Aún siendo reyes malos, o aún siendo reyes buenos, como hubiese sido, Dios los puso ahí. Y ahora vamos a ver un ejemplo muy claro de ello. Para continuar aquí, entonces fíjense que Oseas fue el último rey de Judá, Sedequías fue el último rey de, perdón, Oseas fue el último rey de Israel, Sedequías fue el último rey de Judá. Aquí podemos ver una secuencia de los reyes de Israel y el periodo en el que reinaron. Vemos que Jeroboam primero, que fue el que se alzó en contra de Roboam y fue el que dividió el reino literalmente. Comenzó a gobernar en el año 931 antes de Cristo y ese reino dividido permanece hasta el año 709 antes de Cristo, es decir, estamos hablando de un periodo de poco menos de 200 años en total. Entonces, vamos a recordar un poquito porque la idea del estudio de esta noche es como ver un poco todo lo que hemos visto durante estas sesiones y sobre todo enfatizar en lo que podemos aprender de estos reyes y de estos profetas. De hecho, si hay alguien que me quiera comentar aquí en lo personal, ¿qué aprendió? Es decir, ¿qué aprendió aplicable en su vida de todo lo que hemos visto durante las sesiones anteriores? ¿Qué hemos aprendido? ¿Alguien quiere decirme? Por ejemplo, ¿cuál dirían ustedes que fue el peor pecado o la peor falla de Salomón? Vamos a ver, para que se les quite la timidez. Aquí tenemos que en la primera sesión estuvimos estudiando desde Roboán, o sea, cómo fue que se vino a dividir el reino, cuáles fueron las tribus que conformaron el reino de Roboán, perdón, ese reino sí, exactamente, ese reino en el que reinaba Roboán, y qué fue lo que ocasionó. Perdón, quise decir, disculpe que se me fue por un momento la onda. ¿Cuáles fueron las tribus que conformaron ese nuevo reino que se instauró en contra de Roboán? ¿Y quién era su rey? Bueno, ya sabemos que el rey era Jeroboam. Y recuerdan que hablamos cuando hicimos esa primera sesión de qué fue lo que ocasionó que el pueblo se enojara tanto contra Roboam a tal punto que decidieron separarse y poner un rey aparte. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó? A ver si alguien quiere comentarnos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enojaron tanto contra el rey Roboam a tal punto de que eso causó que el reino se dividiera? Hola, buenas noches. Buenas noches. Cuando él consultó a los amigos y no a los ancianos, Muy o no bien, consultó. muy bien. ¿Y qué más? Va perfecto. Jeroboam hizo becerros.
hizo casas en lugares altos. No, pero eso es cierto, pero yo preguntaba por qué la gente se enojó tanto contra Roboam. Por las tareas que le puso, le dobló las Las jornadas, sí, sí. jornadas, los Correcto, taxes. le puso una carga muy dura, muy difícil. Muy difícil. Entonces el pueblo se enojó mucho, pero yo quisiera que ustedes analizaran qué ven en el corazón de Roboam cuando esto está sucediendo. ¿Qué ven en el corazón de Roboam? Que es un ejemplo que absolutamente nosotros no debemos seguir. ¿Qué ven La allí? soberbia, el orgullo. No Uf, fue humilde, no quiso escuchar a los ancianos que lo podían haber aconsejado con sabiduría. Él prefirió escuchar a sus amigos, a sus compañeros y obedecer lo que decían ellos, que fuera más el doble que si fuera el padre. exacto. Que lo castigara más duro, no sé. ¿Será que esas cosas pasan en hoy, el día de hoy? ¿Ustedes creen que una persona cristiana quizá en algún momento peca por soberbia o por orgullo? ¿Sí o no? Estoy hablando de cristianos el día de hoy, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué aprendemos de Roboam? Sí, eso pasa en la iglesia. Y a veces lo que tiene es que un pastor no te corrige en lo privado o te llama o la pastora no te llama en lo privado y ellos en el altar usan el altar para corregir y a veces eso duele porque es adelante de toda la congregación. Yo pienso que tendría que ser, mire hermana, necesito hablar con usted en lo privado y corregirte si te tiene que corregir, pero no ahí frente en el altar a través de, a veces busca una palabra para porque la Biblia tiene mucho alimento, pero busca una palabra para que, y duele porque es con la palabra, y capaz que escuchó una sola campana y no escuchó la otra parte, y esto es lo que le pasó a este rey, escuchó solamente la campana esa y no esperó a escuchar a qué le podía decir la gente anciana. Muy bien. Yo diría, Lore, que él actuó de una manera muy emocional, muy sanguínea. Él no analizó en el momento la respuesta que él le debía dar al pueblo, a los líderes del pueblo que se le estaban presentando ahí delante de él. Y creo que tienes razón cuando dices que eso eventualmente sucede en la iglesia, que quizá los pastores o los líderes cometen ese tipo de errores, porque pudiera ser que ese pastor o ese líder dice, bueno, aquí yo soy el pastor y aquí mando yo y aquí se hace lo que yo dice y punto, y si no le gusta se puede ir, la puerta está abierta. Pero también pasa el contrario, ¿verdad? También pasa con las ovejas que a veces actúan con soberbia. Y también muchas veces lo hacemos nosotros en nuestro contexto fuera de la iglesia. Entonces, hay muchas lecciones que debemos aprender allí. Hay un dicho que dice que si tú quieres conocer a alguien cómo es verdaderamente, dale poder. Dale poder a esa persona y ahí lo vas a conocer cómo es realmente. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto eso muchísimas veces, una persona que tú la conoces y parece una persona súper humilde de corazón, bondadosa, y le das apenas un poquito de cuota de poder y lo transformas. ¿Han visto ustedes eso? Sí, César está muy calladito, me tiene preocupado, César. Parece que tiene sueño, César. No, todo lo que dice me ha pasado. Todo lo has vivido ya. Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí les traje un pasaje de Primera de Reyes, que es sobre Salomón, que es de esta sesión número 1,
Dice que el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales, escuchen esto, Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces se edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová. Bueno, el Señor le habló a Salomón claramente y le dijo, ya ustedes saben, le dijo, lo voy a parafrasear, ¿verdad? Como que, bueno, hijo, pero si a ti qué te pasó, si ya habíamos hablado tú y yo te dije claramente que no hicieras esto, y lo que te dije que no hicieras es exactamente lo que estás haciendo. Y el Señor le dijo, no voy a dividir tu reino ahora por amor a mi siervo David, pero después de ti el reino se va a dividir. Y eso fue exactamente lo que sucedió en los tiempos de Roboam. Yo me pregunto, yo quisiera que alguien me dijera, ¿qué culpa tuvo Roboam y qué culpa tuvieron Israel y Judá de los pecados de Salomón? Pues miren que le estoy haciendo una pregunta bien importante. ¿Será que heredar? Como Dios es un Dios de generaciones, heredar Muy muchas bien. cosas que hizo su papá, Ok, Diana. epigenética, Estás llegando donde yo quiero llegar. Estás llegando donde yo quiero llegar. epigenética. Pero entonces yo te preguntaba, ¿qué culpa tiene Roboam de lo que hizo su papá? Pues Yo puedo hablar. Sí. Yo pienso, mire, que puede ser así como una maldición, porque David no pudo sujetar sus pasiones, y con la mamá de Salomón, cuando él la ve bañándose, él la llama, él mata a su esposo y no contiene eso, él se manda nomás, pero después a él se le muere un bebé, pero nace Salomón, y Salomón iba a ser, pero también cargó con todo eso, y tampoco Salomón pudo poner como decir, un stop a la carne, no pudo decir, no, esto no lo debo hacer así porque ya Dios me advirtió, Dios me dijo, yo tengo que obedecer. No, él no, fue todo lo contrario. Él fue y buscó, me gustó esa, y la eligió para esposa o concubina. Entonces, como David no pudo superar eso espiritualmente, pasó eso a la siguiente generación. Y cada vez fue peor. El punto donde yo quiero llegar es, Roboam no había hecho nada para ese entonces. Pero o sea, en apariencia, la división del reino sucede por la soberbia de Roboam. En apariencia. Pero ya eso estaba determinado por Dios muchos años antes. Entonces, esa soberbia, miren qué rudo lo que les voy a decir. Esa soberbia en el corazón de Roboam, ¿proviene de Dios o proviene de Satanás? ¿O proviene de su propia carne? Yo pienso de su propia carne, es el fruto de la carne, pienso yo.
Pero ¿qué había dicho Dios sobre el reino mucho antes de que Roboam gobernara? Sí, que no, que después que ya de Salomón después se iba a dividir el reino. Que se iba a dividir el reino y el reino se tenía que dividir de alguna manera. Entonces lo que estoy yo queriendo decir, que muchas veces nosotros nos equivocamos echándole la culpa al diablo de todo lo que sucede, pero yo diría que quizá algunas veces, por no decir la mayoría de las veces, la culpa no es del diablo. La culpa es de nosotros. Ahora bien, Lore, ya que estás tan activa, digamos que Roboam se apareciera aquí en este momento y pudiera devolver el tiempo y darse cuenta de que se equivocó. ¿Tú crees que Roboam hubiese podido hacer algo para revertir esa decisión que había tomado el Señor de dividir el rey? Y sí, yo pienso que sí, si él hubiese cambiado su mentalidad primeramente porque hubiese escuchado, primeramente nosotros debemos escuchar la voz de Dios, que Él a través de su espíritu nos aconseja y nos guía. Y después, bueno, y después tenía que haberlo consultado con los ancianos. Esto es la dirección que me da el Señor, que lo debemos hacer así. Y no hubiese castigado tan fuerte al pueblo. Muy bien, muchísimas gracias, Lore, excelente. César, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Roboam tenía que haber pedido perdón al Señor por los pecados de su papá Salomón? Sí. Sí, yo creo que sí. De repente, de corazón. Sí, sí, sí debió haberlo hecho, pero yo pienso que ya Dios había tomado una decisión que se iba a dividir el reino, o sea, no iba a echar para atrás eso. Muy bien. Si yo te dijese a ti, bueno, si yo le dijese a alguien en este momento, hay una maldición sobre ti por los pecados de tu padre, ¿qué le debería yo aconsejar a esa persona? Si alguien te lo dice a ti, ¿qué harías tú? Que pida perdón en nombre de sus padres. Que pida perdón en nombre de sus padres, pues. Muy bien, ¿y qué más? Que se arrepienta. Y bueno, arrepentirse de todo lo que está haciendo, pues. Muy Y que bien. no lo vuelva a hacer. Y no puede. Pero tú no pecaste, fue tu papá. Sí, sí, bueno, pero puede ser que uno por instinto siga haciendo o haga lo que hacían ellos, pues. Ok, ahora, ¿quiénes fueron los perjudicados con los pecados de Salomón? Sus hijos, Sus hijos y además, sus ¿quién? nietos, Muy bien, ¿y quién más? El pueblo. Y todo el pueblo, todo lo que gobernaba, todo lo que estaba por debajo de ellos. Todo, Todos. todo. Conclusión, César. ¿Qué pasa cuando andas por la vida haciendo lo que te da la gana? Todo sale mal. Perjudicó mi descendencia, Wow. perjudicó lo que gobierne, lo que está por debajo de mí, Mi heredad. mi heredad, exacto. Muy bien, lo que está bajo tu mano. ¿Qué opinas, Diana? Así como dice el hermano César y la hermana Mili, hay que orar, hay que romper cadenas de maldiciones. Pero todo lo que hacemos ahora, yo siempre se lo digo a las personas, Dios es un Dios generacional y las cosas que hacemos ahora pueda que nosotros en el instante no lo paguemos, pero lo puede pagar nuestros hijos, nietos, mis nietos y el resto de generaciones. Es más, hasta nuestros trabajos, nuestro hogar, todo, así es. Exactamente. Perdón, yo Sí. también Las digo- finanzas, las finanzas. Las finanzas, correcto, así es. Dígame, Andrea. Yo creo que sí, lo que dicen acá, que pedir perdón, porque recuerdo que leí la historia de Josías, ¿no? Que fue lo que, de entre muchos que hicieron lo malo, él descubrió unos rollos y esto, y él se arrepintió y pidió perdón, desrasgó sus vestiduras, hizo lo correcto ante Dios, pues puede ser, ¿no? También es un ejemplo Correcto. de Josías. Correcto, claro que no hemos llegado a Josías, pero sí mencionamos hace un momento que Josías quizá haya sido el mejor de todos los reyes que tuvo Judá. Y precisamente cuando él encontró esos rollos, él no solamente se humilló, miren qué interesante lo que está diciendo Andrea. Josías no solamente se humilló y pidió perdón él,
sino que además él hizo que el pueblo hiciera lo mismo. Y ustedes saben cuál fue el resultado de eso que pasó, que cuando los asirios invaden el reino de Israel, no el reino de Judá, el reino de Israel, y se los llevan cautivos y ya dejaron de ser un reino, pasaron a estar bajo el dominio de Asiria, pasaron décadas antes de que Judá fuese dominada por los babilonios. Décadas, ¿por qué? Por la misericordia de Dios, porque hombres como Josías se humillaron ante el Señor. Y eso hizo que Israel pudiese vivir un largo periodo de paz. Entonces, mucho que aprender de los reyes, ¿verdad? ¿No creen ustedes? Vamos a continuar. Sesión 2, profetas buenos y no tan buenos. Aquí habíamos hablado de que unos profetas ahí que supuestamente eran profetas, pero que no eran profetas nada. Aquí hay un profeta, este sí es un profeta de verdad. Primera de Reyes 13, que viene a presentarse ante el altar en el altar que había preparado Jeroboam. Recuerden que Jeroboam fue el que se le reveló a Roboam y pasó a ser el rey de Israel, mientras que Roboam era el rey de Judá. Y dice que Dios lo mandó a ese altar que había hecho Jeroboam, y dice que el profeta clamó, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, por cierto, de quien estábamos hablando ahora, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Por cierto, Andrea, que esta profecía que dio este profeta muchísimo tiempo antes de Josías, esta profecía tal cual se cumplió en tiempos de Josías, tal cual. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Dios. Bueno, entonces Jeroboam le pidió al profeta que orara por él. El profeta oró por él, la mano se le restauró, lo invitó que fuera a su casa a comer. Aquí dice: ven conmigo a mi casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Lo que estoy queriendo hacer ver acá es que si analizamos durante todo este periodo estudiado, que es como de unos 115, 120 años, si analizamos los ministerios proféticos, podemos darnos cuenta que hay profetas que realmente, primero que hay profetas que puede que sean profetas verdaderos, pero que sin embargo lo que están profetizando no proviene del Señor. Y hay profetas que realmente sí son profetas auténticos y que solo profetizan lo que Dios les habla. Sin embargo, también hay casos en que el Señor utiliza un profeta para confundir a alguien, para que ese alguien haga algo, porque Dios tiene determinado algo sobre esa persona. Yo no sé si me están entendiendo. A veces sucede, es decir, cuando hablamos del ministerio profético, siempre tenemos que tener nosotros muchísimo cuidado y muchísimo discernimiento, porque lo que el profeta profetiza no siempre va a ser necesariamente algo bueno. Tenemos la tendencia, digamos, si dicen,
viene un profeta a la iglesia y entonces un profeta tremendo que el Señor lo usa y esa iglesia se llena y todo el mundo quiere que el profeta le profetice. Pero más bien parece que lo que queremos es que el profeta nos adivine. Hay que tener cuidado, repito, porque no siempre lo que el profeta profetiza va a ser algo necesariamente bueno. Sesión 3, hablamos de Elías específicamente. Elías es un profeta, bueno, de hecho se considera el más grande de todos los profetas de la Biblia, el más importante. El Señor lo utilizó de una manera súper poderosa. Y hay un episodio interesantísimo en la vida de Elías, y es que cuando, a ver si alguien recuerda quién gobernaba en los tiempos cuando Elías profetizaba. ¿Alguien lo recuerda? ¿Quién gobernaba en Israel? ¿Alguien lo recuerda? Era un rey que era muy malo y que tenía una mujer, correcto, a Andrea, es Acab. Es el rey Acab. Entonces, después de haber estado huyendo un tiempo del rey, y huía porque él dijo, aquí nos va a llover hasta que yo no diga. Y había una hambruna tremenda y el rey andaba buscándolo porque él dijo que no iba a llover hasta que él no dijera. Y efectivamente no llovía. Y de pronto Elías se aparece y confronta a los profetas de Baal y Elías mató a un montón de profetas en un solo día. Y después viene Jezabel, la mujer de Acab, y lo amenaza, y Elías se asusta porque la mujer le manda a decir que le va a hacer lo mismo, y Elías se asusta y sale huyendo, y entra en un estado de ¿qué? A ver quién recuerda. Entra en un estado de depresión tremenda. Entonces, bueno, aquí tenemos dos episodios de Elías. Uno es el de la viuda de Sarepta de Sidón, que es interesantísimo este episodio porque este episodio lo toma el Señor Jesús como ejemplo de que muchas veces Dios no necesariamente hace los milagros o los prodigios en su pueblo, sino con personas extranjeras, o digamos, pudiéramos decir ahora, quizá personas no cristianas, precisamente por la conducta, por la manera como algunos de los judíos, como muchos de los judíos estaban teniendo su conducta en ese tiempo, y prefirió bendecir una mujer que es de Sarepta de Sidón. Entonces no es judía esta mujer, sin embargo Dios usó a Elías para bendecirla en gran manera con lo de las vasijas de aceite y el aceite que no escaseaba. Y hay otro episodio que es el que yo les decía hace un momento, cuando Elías sale huyendo, llega a un arroyo, en el arroyo dice que los cuervos lo alimentaban, hasta que ya el arroyo se secó, ya no había agua, ya no, esto fue cuando hubo la hambruna, y luego Dios le dice que se vaya por un largo camino, y llegó allí ay Dios, tuvo una laguna mental, el monte de, a ver, Miguel, ¿me recuerdas? Al monte de Oreb, llegó al monte de Oreb, y dice, se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos,
porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Es decir, el Señor sí estaba en ese silbo apacible. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. En pocas palabras, a ver si alguien me dice qué está pasando aquí con Elías. Un ministerio glorioso, poderoso, portentoso, maravilloso. ¿Y qué está pasando allí en el monte de Oreb? Lo están jubilando. Lo está, exactamente. ¿Qué aprendemos de eso, César? Bueno, que todo tiene su tiempo, pues, y todo, y hay que prepararse y preparar a otros, pues. Muy bien. César, ¿alguna vez te has sentido así? Sí, en este momento. Digamos, quizá un poco, en este momento, Sí, casualmente. casualmente. Así un poquito como se sentía Elías, como que bueno, he sentido un vivo celo por Jehová, mira, todos los profetas, solo yo he quedado. A veces uno se siente así. ¿Te ha pasado, Miguel Ángel? O Mireya. O sea, cualquier parecido con la realidad podría ser pura coincidencia, pero no. Ah, a O ver, como Miguel. diríamos, ¿Ah? ¿Cómo es? bienvenidos al club. Pero Miguel, ¿cómo es eso que un hombre de Dios se va a estar deprimiendo? Bueno, bienvenidos al club de los que cuando entran piensan que sí, pero no reconocen que al final Dios hace su obra en medio de las imperfecciones. ¿Qué aprendemos de eso, Miguel Ángel? Definitivamente que ayer alguien, y lo brinco a colación, estábamos hablando en clase, acá donde me toca impartir, y alguna persona en algún momento como que tuvo como una especie de duda, y aquí es importante entender lo que hace el hombre en función de los hábitos, pero cuando no se desestructura de su condición humana. Y es el hecho de que durante el tiempo que estamos viendo que suceden todas estas cosas en el antiguo pacto, el hombre se guiaba por la ley. Pero justamente una de las cosas que hace la ley es crear la posibilidad de poder infringirla, porque es naturaleza humana la desobediencia. Por eso nos damos cuenta que cuando ocurren todas las cosas que ocurren, si segmentamos Israel, recordemos que Israel era no el reino en sí, sino Israel era el padre de las 12 tribus. Consecuentemente, Judá se separa de Israel, por eso entonces eso que queda es la separación de la desobediencia. Y cuando recordamos a Saúl, cuando el profeta lo inquiere, le dice, peor es la desobediencia que la adivinación.
Así es. Wow, eso sí es tremendo. ¿Sí? Entonces es tremendo porque justamente nos damos cuenta de que esto que comentaba esta persona ayer me decía, alguna persona me dijo que era más importante que Dios permitía el libre albedrío para que pudiéramos elegir. Y realmente Dios no permite el libre albedrío. Dios siempre da la posibilidad de que nosotros entendamos y seamos bien informados. Y aquí entra entonces no la ley, sino la gracia, de saber que a pesar de nosotros mismos y de nuestras imperfecciones, hubo uno que por gracia permitió que fuéramos librados. Entonces, qué importante es comprender que la gracia es mucho más que suficiente cuando comprendemos que aunque elijamos, la gracia nos permite saber cuál es el camino correcto y es obedecer al Padre por encima de todas circunstancias. Amén, así es. Muchísimas gracias, Miguel. Pero bueno, indudablemente la obediencia, pero también pues yo creo que hay un regalo muy hermoso en ese episodio de Elías, César y Miguel y todo lo que están opinando. Bueno, primero, indudablemente que hasta el más... ¿Puedo dar un aporte? Sí, claro. Uno piensa que Elías, así como profeta, fue un hombre que tuvo mucho poder en la oración. Por eso él tenía la palabra de Dios, él tenía el poder. Si decía, es como Jesús cuando le dice a la higuera que se seque, el poder de Dios que salía de la boca, él tenía esa autoridad de hablar por Dios a la tierra y decir, bueno, ahora mandar fuego desde el cielo para el altar. Eso lo pudo hacer él. Que pare, que no llueva. Eso lo pudo hacer él. ¿Por qué? Porque había una conexión, él estaba en la presencia de Dios. Entonces, ahora nosotros tenemos que pensar, ¿eso pesa? Si realmente nosotros no hay humildad, no, si hay soberbia, si no pasamos el proceso nosotros como hombre o mujer de Dios, del poder de Dios, ¿pesa eso? Pesa si no hay humildad, ¿no? Porque vos hablás y decís lo que Dios manda. Dios pone en el pensamiento y vos declarás la palabra con ese poder y ejecuta eso y va a pasar eso, ¿Están lo que en Dios línea? está pidiendo. Así es. Entonces, yo pienso, ¿no? Que él estaba en la presencia de Dios y eso lo llevaba porque fue sus oraciones, él fue muy, muy, muy pegado a Dios a través de la oración. El poder que él tuvo es porque dice que es como el acero, con Dios se entrelazaban. Muy bien. Es una... Muchísimas gracias, Lore. Pero fíjate, justamente algo que yo estaba tratando de decir, que con todo ese poder, con esa manera tan prodigiosa, el profeta más importante que hay en la Biblia, y aún así en algún momento se sintió pequeñito, se deprimió, quizá tuvo miedo, en fin, hay una serie de emociones en él, pero qué bonito la manera como Dios maneja la situación con Elías. ¿Eso no le parece hermoso? Porque quizá pudiésemos pensar que por el hecho de que él tenía un llamado tan grande y en ese momento decayó y salió huyendo, tal vez Dios lo hubiese reprendido, lo hubiese castigado, pero no. Lo que hizo fue, ¿qué hizo Dios con Elías? Aparte que lo jubiló, como dice César, pero lo consoló. ¿Lo vieron? ¿Eso no les parece hermoso? Mandó ángeles a alimentarlo y que fue como Jesús. Por eso que antes que se revelara Jesús pasa lo que pasó con Juan Bautista, porque se dice que es el último profeta. Pero mire la sentencia que da a la mujer de Acab.
Jezabel. ¿Dónde se cumple? Se cumple en Juan el Bautista, porque por otra mujer que ¿qué? Quería Correcto, reino. por Edonías, creo que se llamaba, si no lo recuerdo. Porque Juan no Algo así. vio el pecado en ella y le dijo que siendo la mujer no podía estar con su cuñado, no podía estar con su cuñado, que eso estaba mal, y siendo que ellos conocían la ley mejor que nadie, porque ser Correcto. el pueblo de Israel Herodías. era la ley. Correcto. Sí, Y lo mandaron a decapitar. Y ahí Pues se sí, cumple hermana, la palabra muy sabio lo que estás diciendo, ahí se cumple. O sea que Herodías es un tipo de Jezabel, tal cual. Sí. Mira qué bueno. Yo no lo había visto así, pero excelente aporte. Hermanos, yo quisiera poder seguir analizando. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que nosotros podemos aprender para nuestras vidas leyendo los libros de Reyes, Samuel, Reyes y Crónicas. Mucho lo que podemos aprender. Y es importante que nosotros conozcamos la historia, porque yo le estaba comentando al principio que estaba viendo una serie en la televisión que habla sobre, digamos, historia contemporánea de Israel. Y es que justamente por eso de la desobediencia, por la idolatría, es que ellos llegan a ese punto donde los llevan cautivos y pasan a estar bajo el dominio de un imperio, pero después de ese imperio fue otro y otro y otro y otro y otro y otro, y eso duró así aproximadamente 25 siglos. Para que ustedes se den cuenta cómo la idolatría puede causar, la desobediencia puede causar consecuencias a través de las generaciones, a pesar de ser el pueblo amado y escogido del Señor. Yo no estoy seguro si yo les mencioné, creo que sí, que en algún momento yo estaba pasando por una situación muy difícil y un hermano me dijo, yo pasé, un señor muy respetable allá en Costa Rica, un hombre de fe muy conocido, y me dijo, yo pasé por lo que tú estás pasando. Y lo que el Señor me habló y lo que el Señor me demostró es que para salir de una situación como esta, lo importante es la fidelidad ante Dios. Y yo me le quedé mirando y él como que me adivinó el pensamiento y me dice, cuando yo te digo fidelidad, sí puede ser diezmo, pero no me refiero tanto a eso. Me refiero a la obediencia, me refiero a la fe, me refiero al amor, ser fiel a Dios en tu fe. No vayas a los dioses ajenos, me dijo. Y la fidelidad a Dios se pone en práctica también en la fidelidad que tú guardas para con tu pareja, para con tus hijos, porque cuando el hombre es infiel a su pareja, también le está siendo infiel a Dios. Qué rudo suena eso, ¿verdad? Pero el hombre también. Yo tengo un amigo, hace unos cuantos años que no hablo con él, por lo menos no sobre ese tema, y eso me lo dijo hace como 5 años, me dijo, y cristiano, o sea, cristiano, un hombre que va a la iglesia todos los domingos. Y me dijo, yo no creo que yo esté haciendo nada malo si yo me acuesto con otra mujer siempre y cuando mi esposa no se entere. Yo no le veo nada malo. Lo importante es que ella no se entere porque si no entonces le hago daño. Yo trato que ella no se entere. Y el punto que quiero llegar es que cuando el hombre le es infiel a su pareja, le está siendo infiel a Dios, le está siendo infiel a sus hijos y se está siendo infiel a sí mismo. Se está fallando a sí mismo. De igual manera, entonces está la fidelidad con la amistad, la fidelidad con el trabajo, la fidelidad con el ministerio que Dios nos ha dado, la fidelidad
en todas las áreas de nuestras vidas. Y si nosotros no somos fieles y si nosotros no somos obedientes, yo quiero recalcar una vez más que aunque no queramos que eso suceda, podemos estar generando consecuencias sobre nuestras familias. Y es precisamente lo que no queremos, ¿verdad? Porque amamos a nuestros hijos, porque amamos a nuestra descendencia. Incluso estoy hablando de aquellos nietos, en el caso de algunos hijos, quiero decir, en el caso de algunas personas que nos estén viendo, estoy hablando de hijos, en otros que yo, por ejemplo, ya no creo que voy a tener más hijos, pero sí voy a tener más nietos, Dios mediante, más bisnietos. No tengo ninguno, pero espero tener. Entonces, sobre personas que no han nacido, también está generando consecuencias y ellos no tienen la culpa de nada. Pero aunque parezca injusto, pero es así. Padre amado, gracias te damos por este tiempo, Señor, por esta noche en que nos permitiste estudiar tu palabra, Señor, en la que nos permitiste reunirnos aquí, Padre, a través del internet para conocer más de ti, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo y poderoso nombre, Señor. Bendecimos a todas las personas que se han conectado esta noche aquí en vivo y también a los que nos ven en la grabación a través del YouTube. Padre, te pedimos que siga siendo tu presencia con nosotros esta noche y todo el resto de nuestras vidas, que tú dirijas nuestros pasos, que tú prosperes nuestros hogares, que tú nos libres de todo mal y de toda acechanza maligna y sobre todo que nos des mucha sabiduría, Padre, conocimiento en tu palabra y que nos uses, Padre, como instrumentos de bendición en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les bendigo, me despido de los que están en la grabación. Me quedo un par de minutos con los que están aquí en vivo. A los que están en el YouTube, bendiciones. Nos vemos en la próxima sesión.